Andrés Adolfo Schumblud. Franco, ¿qué le parece si continuamos con las informaciones? Perfecto, Mauricio. Buen día para ti, para todos en casa. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué les contaremos el día de hoy? El sector eléctrico fue declarado en emergencia para facilitar la contratación y procesos de energía. Contratación de energía. Esto dificulta evidentemente la situación a nivel nacional. La consulta popular se muestra como el camino para lograr cambios en seguridad, salud y otros, según la propuesta del presidente electo Daniel Noboa. Les cuento que los Estados Unidos de Norteamérica aprobó plan de reunificación familiar que beneficiará a compatriotas ecuatorianos. Y ya pueden aplicar a una visa humanitaria y a otros trámites. Además, señoras y señores, Egipto logra encontrar una ruta para llegar con ayuda humanitaria para los damnificados palestinos en medio de las tensiones bélicas. Esto y más, señoras y señores. El recorrido informativo para esta mañana. Un saludo, Gisela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto poder acompañarte como cada mañana. Y a ustedes también, amigos televidentes. 7 de la mañana con 1 minuto y les recordamos que hoy jueves en Quito la restricción de la circulación vehicular es para los vehículos que tienen placas que terminan con los dígitos 7 y 8 en los horarios, usted ya los conoce, de 6 de la mañana a 9:30 y en la tarde de 16 horas a 20 horas. Bienvenidos. El Ministerio de Energía declaró la emergencia en el sector eléctrico nacional para acelerar procesos de contratación de energía y optimizar los recursos de las empresas distribuidoras del país. No se definen ni se aclara si habrán racionamientos eléctricos. El estiaje pasa a ser prioridad para el gobierno nacional que a través del decreto ejecutivo 2023-022 resolvió declarar la emergencia del sector eléctrico en el territorio nacional con el objetivo de incorporar generación adicional de energía. El decreto fue firmado este miércoles 18 de octubre y establece que sea el viceministro de Electricidad y Energía Renovable el encargado de informar quincenalmente sobre el cumplimiento. El documento dispone a CELEG procedimientos de contratación emergente. Acciones necesarias para el suministro, construcción y la puesta en servicio de los sistemas de interconexión para la incorporación de la generación adicional emergente de energía eléctrica, sean estas conectadas al Sistema Nacional de Transmisión y o a los sistemas de subtransmisión. De acuerdo a información del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, muestra la producción hidroeléctrica por megavatio hora en tiempo real. Según el reporte, la hidroeléctrica Coca-Codo brinda el 29% de la necesidad nacional. Del Sintanizagua el 23%, Paute 22%, Sopladora el 13%, Agoyán San Francisco 10% y otras el 3%. Las principales hidroeléctricas están ubicadas en la zona oriental afectada por el estiaje. Que se han tomado todas las medidas para evitar que este severo estiaje que no se ha visto en muchos años, nos afecte. Linda Chimborazo, gerente nacional de operaciones de SENACE, explica el periodo de estiaje que podría afectar la producción hidroeléctrica. El estiaje empieza septiembre, octubre hasta marzo del siguiente año. El acuerdo ministerial ordenó inmediatamente la repotenciación de la central Termogas Machala y también coordinar las acciones necesarias con CELEC, EP, Transelectric y, de ser necesario, permitir la conexión a sus instalaciones para garantizar el aporte de energía eléctrica proveniente de la nueva generación emergente. Estas medidas emergentes adoptadas por el gobierno nacional buscan mitigar los posibles efectos del estiaje y garantizar el servicio eléctrico. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Intensos cabildeos entre las nuevas bancadas legislativas para consolidar acuerdos que les permitan llegar con el número suficiente de parlamentarios para aprobar leyes y resoluciones. En el correísmo se dice que están dispuestos a dialogar con todos. Con la
la conformación de la nueva Asamblea Nacional, 4 organizaciones políticas intentan consolidar acuerdos y establecer una mayoría con más de 70 legisladores para aprobar leyes y resoluciones. El correísmo tendrá 52 parlamentarios. Gisela Garzón confirma que los cabildeos existen. Prefiere no revelar si mantendrán el pacto con el Partido Social Cristiano. ¿Qué sucederá con el resto de bancadas? Estamos en las antípodas, así como con el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Pero en la anterior asamblea dimos una muestra que las diferentes bancadas sí podían, alrededor del ejercicio de fiscalización institucional, tomar una decisión conjunta. Hemos dejado claro que nos sumaremos a las iniciativas que también le permitan cumplir su plan de trabajo. Construye será la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, con 29 legisladores. Sofía Sánchez dice que conversarán con todos. ¿Es o no posible que existan acercamientos con el correísmo? Deben existir consensos que deben partir de una agenda legislativa y que el pueblo conozca cuáles van a ser las prioridades. Si es que existe coincidencias con esta agenda legislativa, pues nosotros no tendremos ningún problema. Los asambleístas oficialistas de la Alianza Democrática Nacional mantuvieron una reunión con el presidente Daniel Noboa para trazar una línea de acciones. El analista político Rodrigo Jordán cree que sí es posible consolidar un bloque fuerte de derecha en el Parlamento. No nos tenemos que engañar. La Asamblea, aunque el país esté en la peor de las emergencias, siempre va a querer negociar, siempre va a querer captar poder. Dice que si eso se concreta a través de la Asamblea Nacional, podrían ser aprobadas reformas de seguridad y proyectos urgentes que tendrá que enviar el gobierno. En diciembre empezará el nuevo periodo legislativo. Los primeros acuerdos serán para elegir a las autoridades del Parlamento. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Marcela Aguiñaga renunció a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana. La prefecta del Guayas anunció esta decisión a través de un video en redes sociales y enfatizó que se trata de una renuncia irrevocable. Aguiñaga estuvo al frente de esta tienda política como su presidenta desde agosto del 2021. El 5. Y contar con un estatuto que nos dio la... Y la consulta popular propuesta por el presidente electo Daniel Noboa sería una vía rápida para los cambios que demandan los ecuatorianos. Entre las primeras acciones que ha indicado el presidente electo Daniel Noboa que realizará está convocar a una consulta popular que aborde temas de interés nacional. Con respecto a la tabla, yo sí pienso que se debe regular o se debe cambiar o se debe extinguir esa tabla, porque eso trae consecuencias. Es decir, una persona que consume, luego va agravando y luego ya no tiene para el consumo, comienza a delinquir. El pueblo ecuatoriano tiene que decidir tajantemente qué es lo que queremos para la seguridad, ¿no? Y ser más duros. Segregar, muchos operadores de justicia prácticamente no están haciendo su trabajo que debe ser. Con la consulta se busca recobrar la institucionalidad, endurecer penas, segmentar cárceles, reformar el Código Penal y demás. No me parece correcto si hace una consulta popular, debe ser en los primeros días donde hay la efervescencia de un cambio, donde tiene un respaldo popular. Si se demora mucho tiempo, a veces el poder desgasta. La anterior consulta popular que hizo el presidente Lasso, que sí tenía muy buenos temas como la extradición de las personas vinculadas al narcotráfico y crimen organizado, las personas no vieron la valía o la importancia o lo positivo de esas preguntas que tenían que contestar sí, sino que por el contrario votaron no. La iniciativa de la consulta popular es bien vista por un gran número de ciudadanos. El pueblo ecuatoriano va a apoyar en lo que corresponda, en unión con la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional no tiene por qué ni para qué impedir cualquier proyecto de ley que ayude al país a seguir adelante y a salir de esta crisis de seguridad y de trabajo. La participación de las Fuerzas Armadas también sería un tema a tratar. No puede ser que habiendo un grupo tan alto de miembros de las Fuerzas Armadas solamente puedan actuar en estado de emergencia, de sección. Debe ser más amplio la cobertura de las funciones de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Ya no tenemos el enemigo común de la guerra con el Perú o con otro país. Se prevé que la consulta popular se realice en los primeros 100 días de gobierno. Vanessa Fileya, TC Televisión. El presidente informó este miércoles que el gobierno concretó la compra de 2 aviones C-295 de la empresa Airbus. El ministro de Defensa, Luis Lara, firmó un contrato que permitirá fortalecer al Ejército y Armada con 2 aeronaves que servirán para la seguridad y atender también a los ecuatorianos en momentos de emergencia. Entre otras cosas, vigilancia, reconocimiento e inteligencia marítima, transporte, tropas de carga, vehículos, lanzamiento, salto de paracaidistas, evacuación aeromédica y ayuda humanitaria.
Funcionarios del gobierno confirmaron que la próxima semana se reunirá el Consejo de Seguridad Pública y del Estado con el presidente electo Daniel Noboa. Se abordarán temas relacionados al combate del crimen organizado. La seguridad es una de las prioridades del presidente electo de la República, Daniel Noboa, y por esto su primera solicitud fue reunirse con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En el debate, el mandatario señaló algunas de las acciones que implementará. Militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la reunión será la próxima semana y que se está alistando toda la información que el COSEP entregará al presidente Daniel Noboa. Se basa en 3 aspectos fundamentales. El primero es la operatividad. ¿Qué significa esto? ¿A qué estamos enfrentando? Es decir, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas explosivos y municiones. Se tratarán al menos 10 temas y el nuevo mandatario recibirá información de 11 grupos de delincuencia organizada que operan en el país. ¿Cuáles son su territorio? ¿Qué conexión tienen con cárceles? ¿Cuántas armas, municiones, explosivos hemos decomisado? ¿Cuántos blancos de alto y mediano interés han sido capturados? Lo que deja el gobierno de Guillermo Lasso es la contratación de vehículos, armas, chalecos y equipos de inteligencia y principalmente algunas reformas legales para enfrentar al crimen, según Zapata. Por ejemplo, la ley de inteligencia, extinción de dominio, las reformas al CODESCOP en el tema disciplinario para la policía, el tema de armas incautadas que ya pasen a Policía y Fuerzas Armadas. La tarea será compleja pero no imposible, así lo señala el exdirector de inteligencia de la Fuerza Aérea, Edison Romo, siempre y cuando se depure el sistema de inteligencia y contrainteligencia del país. El presidente Noboa, que hoy tiene la gran oportunidad de crear un real centro de inteligencia para producir inteligencia oportuna y buena toma de decisiones, no lo que estaba pasando hoy, tardía. Y que para esto también necesita el apoyo de otras instituciones del Estado y de la población, ya que la seguridad es un tema que compete a todos. Es sumamente complejo, no es cuestión de uniformados ni pistolas, es un problema de todas las instituciones, incluso de la población. Entonces el presidente Noboa tiene que hacer un plan integral con seguridad multidominio. Las Fuerzas Armadas también entregarán al presidente electo información sobre los acuerdos de cooperación de seguridad y defensa concretados con Estados Unidos, España y Gran Bretaña. Isaías Cruz, TC Televisión. El ex juez Bani Molina fue sentenciado a 3 años de prisión por el delito de prevaricato. Según la Fiscalía, el Tribunal de Manabí acogió las pruebas presentadas. La pena es por disponer arresto domiciliario de una persona que no estaba detenida. En el 2018, Molina habría ordenado que una persona declarada culpable y sentenciada a 2 años de cárcel cumpliera la totalidad de la pena en su casa. También fue cuestionado por emitir las boletas de excarcelación a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y de Daniel Salcedo. Y este viernes se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, 2 vocales de la institución y otras 5 personas por el presunto delito de obstrucción a la justicia. La audiencia de formulación de cargos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así también en contra de los vocales Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno, junto con 5 personas más por el presunto delito de obstrucción a la justicia, se realizará este viernes 20 de octubre a las 12 del mediodía. Esto tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en 2 casos de connotación. Tuvieron que pasar 2 meses para que el juez Luis Rivera dé paso al pedido de la Fiscalía para la formulación de cargos. Por este caso, la Corte Nacional de Justicia también quitó su apoyo a Wilman Terán al decir que sus actuaciones en 2 casos estarían vulnerando la independencia judicial. Al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, en forma clara y enfática, decimos: el Pleno de la Corte Nacional le retira la confianza, ya no nos representa. Él debe dar un paso al costado. Tenemos varios vocales del Consejo de la Judicatura con procesos penales ya en instrucción fiscal.
Este no es el único caso en el cual están vinculados miembros del Consejo de la Judicatura. Recordemos que también se llamó a juicio a Juan José Murillo y Maribel Barreno por el presunto delito de tráfico de influencias y por el cual incluso se dictó prisión preventiva en contra de Barreno, pero que gracias a un recurso de habeas corpus, la medida cautelar fue revocada y se encuentran a esperas de la audiencia de juicio. Daniel Borja, TC Televisión. Según el SNAI, autoridades judiciales negaron el recurso de habeas corpus presentado por Carlos A., quien es procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio. La Providencia señala que se ha comprobado que no hubo vulneración de sus derechos y que las acciones ejecutadas por el Estado están orientadas a velar por su integridad durante el proceso. Hay distintas reacciones tras el anuncio del plan de recompensas en casos de terrorismo y la seguridad pública. Veamos qué piensan los ciudadanos. Que en el país vayan a dar recompensas para quienes revelen los tentáculos del terrorismo es algo determinante y necesario, sobre todo para el abogado penalista William Carrasco. Es aceptable que pongan recompensa porque de esa manera facilita que la ciudadanía entregue a los sicarios, entregue a los que están fuera de la ley. Eso favorece. En las calles, esto es lo que indica la mayoría de personas que entrevistamos. Yo estoy de acuerdo, caballero, pero siempre y cuando a la persona que se le va a pagar se ha cubierto su rostro, porque usted sabe que el peligro que después esa persona va a tener. Y al menos con la seguridad, tremendamente de acuerdo, y al menos con el apoyo de Estados Unidos. Pero también hay quienes piensan diferente. Imperialistas se están metiendo en todas cosas, no tienen que ver nada con nosotros. Eso es lo malo. Eso es lo malo de ellos. ¿Lo bueno? Lo bueno, nosotros aquí lo podemos hacer nosotros mismos. Son las reacciones del anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso, en el que se indicó que es una forma de combatir al terrorismo. Todo nuestro esfuerzo será en vano si el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas se diluye. Se instalará un centro de llamadas con línea telefónica 131 para hacer las denuncias de forma anónima. Le invitamos a la ciudadanía que ya puede llamar a este número cuando tengamos información acerca de crimen organizado, de terrorismo y sobre todo de todo lo que está amenazando a la paz y la seguridad del Ecuador. Somos cuatro países en el mundo que tenemos esto acá, es Perú, Colombia, Panamá y Ecuador sería el cuarto. Los carteles de México, carteles de Sinaloa que han llegado, todo eso, están haciéndonos mucho daño al país. ¿Usted está de acuerdo con esto? Porque hablamos ya de crimen transnacional. Es organizado, esto ya es un nivel grande. Los recursos necesarios serán proporcionados por el Comando Sur de los Estados Unidos. La idea es seguir luchando contra el crimen organizado y el terrorismo. Emilio Zamora, TC Televisión. Tras el cambio de la cúpula policial, algunos distritos en el país también modificaron cargos. En la zona 8 se realizó el cambio oficial de mando. El 23 de marzo de este año, el general William Villarruel asumió la comandancia de la Zona 8. 7 meses no fueron suficientes para lograr sus objetivos. Sin embargo, en este tiempo la policía logró la detención de cerca de 10.000 personas, atendió 300.000 incidentes y decomisó más de 80 toneladas de droga. 9.922 detenidos por diferentes causas, 1.832 armas de fuego retenidas de todo tipo y calibre, 81.000 cartuchos recuperados de diferentes calibres, personas liberadas de secuestro, artefactos explosivos desactivados. El trabajo es arduo en la Zona 8 y la tarea continúa a cargo del general Víctor Herrera, quien cumplió una buena gestión en la capital, reduciendo la tasa de homicidios y otros delitos. Mencionó que su acción inmediata será fortalecer los ejes investigativos y grupos de reacción, pero lo principal será el bienestar de los servidores policiales. Nosotros vamos a hacer un recorrido de los 12 distritos aquí en Guayaquil para ver cómo viven nuestros policías, porque es importante nosotros, a la parte de exigir trabajo, velar por el bienestar de nuestros policías. Como DMG tenemos el problema principal, que son las muertes violentas, las vacunas y las extorsiones. Esto requiere un trabajo articulado del sistema punitivo, no solo de la institución policial, sino como policía, como judicatura y sistema de rehabilitación.
El ministro del Interior, Juan Zapata, también se refirió a las acciones que se están tomando para que los uniformados puedan ejercer de mejor manera su trabajo. De los 51.870 chalecos de protección balística adquiridos a los Estados Unidos, 1.100 ya para nuestros grupos tácticos. Quiero agradecer públicamente también al alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por este ofrecimiento de 2 millones para el tema de la habitabilidad. Lo vamos a materializar inmediatamente después de esta reunión. En noviembre ingresarán 7.395 aspirantes a la policía. El plan inicial es de 30.000 policías. El ministro hizo un llamado al presidente electo para que continúe con este plan. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Y asesinaron a alias Lagrimita en Manabí. La policía investiga este hecho violento. El asesinato ocurrió en la parte externa de una vivienda ubicada en la calle 20 de Julio y San Rafael en Puerto Viejo, hasta donde llegaron 2 sujetos en una motocicleta y dispararon a un hombre que se encontraba en una silla de ruedas. En un video de una cámara de seguridad se aprecia cuando el hoy occiso, al percatarse que sus victimarios lo iban a matar, los atacó primero sin lograr hacerles daño, pero los asesinos lograron su objetivo. Lamentablemente esta persona también se presentaba una discapacidad, de tal forma que inmediatamente articulamos las unidades investigativas para poder ubicar a los causantes de este hecho. En la escena del crimen, la Policía Nacional recabó 8 indicios balísticos y revisó las cámaras de seguridad para lograr identificar a los sospechosos. Además, hasta este lugar llegaron familiares de Pedro Luis Tuala Rezabala, quienes abrazaban el cuerpo sin vida de alias Lagrimita, como lo conocían sus amigos y familiares. Una vez que las unidades de criminalística acordonaron el perímetro, el personal de la DINASED inició las investigaciones. También se realizaron algunos operativos de control en el ingreso de barrios y salida de la ciudad, pero hasta el momento no se tiene resultados positivos de los asesinos, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Un muerto y un herido dejaron 2 ataques a bala perpetrados en diferentes sectores de Guayaquil. La policía también está investigando estos hechos violentos para capturar a los responsables. La noche de este miércoles, delincuentes armados llegaron en un taxi amarillo al sector de las calles Lizardo García y Rosendo Avilés, en el sur de Guayaquil, donde ingresaron a una peluquería y balearon a un sujeto de 31 años, identificado como Carlos Gonzalo Villegas Luna, quien registraba antecedentes penales por tráfico de drogas. Luego de ejecutar los disparos, los gatilleros huyeron en el taxi que llegaron, dejando herido al sujeto dentro de la peluquería, el mismo que fue socorrido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes luego de brindar los primeros auxilios, lo trasladaron a un hospital. En la escena del ataque armado quedaron los indicios balísticos que fueron recogidos por agentes de criminalística, en tanto que agentes de la DINASED analizan imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para ubicar al taxi sospechoso y capturar a los responsables. Otro ataque a bala ocurrió en la cooperativa 26 de febrero, sector de Mapasingue Este, en el norte de la ciudad, donde fue baleado un sujeto de aproximadamente 30 años, quien también registraba antecedentes penales. La víctima, que no vivía en el sector, fue sorprendida por varios gatilleros cuando caminaba por la calle, donde luego de ser acribillado, aparentemente con un revólver, su cadáver quedó tendido en la calzada. Luego de cometer el asesinato, los delincuentes huyeron a pie por los callejones de la zona, quienes serían integrantes de una peligrosa organización criminal que opera en el sector de Mapasingue Este y sus alrededores. Policía y Fiscalía investigan estos hechos violentos para establecer las causas que lo motivaron, los mismos que estarían relacionados con las disputas de territorio para la venta de droga en estos populosos sectores de la urbe porteña. Leonardo Flores, TC Televisión. De la mañana, 30 minutos, en nuestro repaso informativo de la temperatura proyectada en sombra en varias ciudades del país, el clima para el pronóstico del tiempo, con los datos que nos da el INAMI mañana. Guayaquil,
parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 24 la mínima. Manta, igual manera, 31 grados la máxima, 25 la mínima. Quito, parcialmente nublado y con lluvias esporádicas, 25 grados la máxima, 7 la mínima. Tulcán, 19 la máxima, 5 la mínima. Y Tena, 33 la máxima, 20 la mínima. Giselle. Y le recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positivo 860 AM en Quito. En el detalle de la información, Estados Unidos dio luz verde para el proceso de reunificación familiar de ecuatorianos en ese país. Está dirigido a los compatriotas cuyos familiares sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Los ecuatorianos y sus familias inmediatas pueden ser considerados para el permiso humanitario caso por caso, por un periodo de hasta 3 años, mientras esperan aplicar para convertirse en residentes permanentes legales. Sobre esto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló establecer este proceso para ciertos ciudadanos ecuatorianos garantizará que más familias puedan acceder a vías legales en lugar de ponerse a merced de los contrabandistas para realizar el peligroso viaje de su lado. El canciller Gustavo Manrique confirmó, desde hoy los ecuatorianos somos parte del programa para la reunificación familiar en los Estados Unidos. Este programa refleja la colaboración entre Ecuador y los Estados Unidos para mantener una migración segura, ordenada y humana, manifestó nuestro canciller. El riesgo país se redujo en 91 puntos. Las razones por las que este indicador económico disminuyó se las contamos. El riesgo país, el Ecuador, se colocó en 1.748 puntos, es decir, 91 puntos menos que el domingo 15 de octubre, que se ubicaba en 1.859 puntos. Que es una leve baja que presenta una primera señal de que ve con optimismo ese cambio de gobierno. Hay que ir viendo conforme lo que el presidente electo vaya planteando como planes para poder ver si ese riesgo país puede caer un poco más. Pero si esto garantiza que el riesgo país puede abrir las puertas de financiamiento, el economista Fausto Ortiz explica que no, pues lo ideal sería que se ubique en unos 700 puntos. Y la idea es que el gobierno pueda tomar acciones, tomar medidas que permitan que ese riesgo país nos ubiquen como quizás estuvo ya por el 2017 en el arranque del presidente Moreno, que estuvo menos de 700 puntos. Ese debería ser el verdadero norte de las medidas económicas que el gobierno vaya adoptando, hagan que el riesgo país baje y que podamos tener mejores condiciones para acceso al financiamiento tanto del sector público como del sector privado. De su lado, Alberto Acosta comparte esta apreciación, pues él cree que será imposible que el riesgo país se reduzca en este periodo, porque la preocupación de los inversionistas es de mediano y largo plazo. La preocupación en este momento es qué va a suceder en 2025, quién va a llegar al poder y si va a continuar con una política fiscal responsable o no. No hay que olvidar que Daniel Noboa estará aquí por menos de 18 meses. Es decir, lo importante es qué sucede después, si el Ecuador se va a comprometer en el mediano y largo plazo con la sostenibilidad fiscal. Agrega que la débil institucionalidad generó que el gasto público crezca más que los ingresos, de ahí que este será uno de los desafíos del próximo gobierno. Eso hace que el riesgo país sea persistentemente más elevado que el de otros vecinos donde existe mejor institucionalidad, como es Colombia o como es Perú, que tienen niveles de riesgo país bastante inferiores a los ecuatorianos. Saskia Bermeo, TC Televisión. Y el próximo lunes 23 de octubre se desarrollará en Quito la primera reunión de transición entre el vicepresidente Alfredo Borrero y la vicepresidenta electa Verónica Abad. De acuerdo a la legislación ecuatoriana, el vicepresidente cumplirá las funciones que le sean asignadas por el jefe de Estado. Al finalizar la reunión habrá un pronunciamiento para los medios de comunicación. La banda presidencial ha sido usada desde 1830. En sus primeros 65 años fue de color azul. Repasemos la historia de este símbolo de poder y democracia.
El futuro presidente Daniel Noboa, de un gobierno transitorio que durará hasta mayo del 2025, ya se tomó las medidas para su futura banda presidencial. Usar este símbolo ha sido una tradición en el país desde 1830 y representa la autoridad del jefe de Estado. El historiador Enrique Ayala nos cuenta que en los primeros 65 años de la historia del Ecuador, esta no tenía los colores de la tricolor. Una banda de color azul que tenía grabado "Mi poder en la Constitución" o "El poder en la Constitución", con un sello de la República en la mitad. Esta se usó desde la presidencia de Juan José Flores hasta el gobierno de Luis Cordero Crespo en el año de 1895. El cambio del color se dio con el presidente Eloy Alfaro en la Revolución Liberal, que además de cambiar los colores, también modificó el lado del uso. El líder de los rojos radicales alfaristas no se iba a poner una banda azul. Y entonces resolvió comenzar a usar el tricolor nacional como un distintivo del presidente de la República. Al otro lado, las madres del Buen Pastor confeccionaban la tradicional banda desde el gobierno de García Moreno con el lema "Mi poder en la Constitución". Esta frase no ha cambiado. Elizabeth diseñó la banda del presidente Guillermo Lasso y cuenta que pesaba entre 8 y 10 libras. Un hilo especial que es metalizado. Entonces, para poder crear, conseguimos un Fomix para darle una textura en 3D. Algunos presidentes han tenido la costumbre de usar la banda y entregar a su sucesor, quedándose con una réplica, mientras existen otros casos que deciden usar una nueva, que comúnmente se usa en casos puntuales, como rendir su informe de gestión, en su posesión del cargo y al entregar el mando. Alejandra Cueva, TC Televisión. Y este miércoles se inauguró en las instalaciones de la Cancillería la muestra conmemorativa 25 años Ecuador-Perú, Acuerdo de Paz. Es una exposición interactiva que cuenta con fotos e información del conflicto bélico y los instrumentos que permitieron la paz en 1998 entre los presidentes Yamil Mahuad y Alberto Fujimori. La muestra conmemorativa está abierta al público de manera gratuita en las instalaciones de la Cancillería, ubicada en la avenida 10 de agosto y Jerónimo Carrión, en el centro norte de la capital. Y también podrán conocer los jardines e instalaciones de la edificación, que es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Vamos con más información esta hora con Mauricio. Adelante, Mauricio. 7 de la mañana con 38 minutos, señoras y señores, 7 con 38 minutos. La policía investiga 2 asesinatos en Santa Elena. Ambos crímenes cometidos al estilo sicariato. 7 con 38. Con 3 disparos dirigidos a la cabeza, sicarios asesinaron a Ronnie Peña Lainez, de 38 años, mientras se encontraba estacionado fuera de un mini market ubicado en la avenida Carlos Espinosa Larrea, arteria principal de ingreso al balneario de Salinas. La víctima no registra antecedentes penales, por lo que se desconocen las razones por las que alguien más decidió sobre su permanencia en esta vida. Criminalística realizó el levantamiento del cadáver y fijó los indicios encontrados, enviando el cuerpo hasta el Centro Forense de Santa Elena. Y que yo sepa, de ellos nunca, no había familia que falleció. Que hayan matado al estilo sicario. Así es, no. En otro caso, la incontrolable zona H del Mercado de la Libertad volvió a convertirse en escena del crimen. Un joven de 20 años fue asesinado por sujetos que llegaron en motocicleta con el objetivo claro. La multitud que frecuentaba el sitio se aglomeró alrededor del cadáver para saber de quién se trataba esta vez. Estaban dos personas a bordo, se baja uno de ellos y le propina varios impactos de proyectil contra la humanidad. Esto es de 3 indicios balísticos, son 3 vainas percutidas que se pudo encontrar sobre el piso. El ciudadano es de nombre Carlos M., no presenta antecedentes ni procesos judiciales. Las muertes violentas no cesan en Santa Elena y de los responsables muy poco se sabe, pues son apenas unos pocos casos los resueltos. Otón Gelibert, TC Televisión. 7 y 40 minutos, 2 sujetos fueron asesinados en sus vehículos en cantones de la provincia de El Oro. 7 y 40.
Escenas desgarradoras protagonizaron familiares de José Díaz Mucada, quien fue asesinado de varios disparos cuando este se movilizaba en un vehículo por el barrio Miraflores en el Cantón Pasaje. La víctima murió de manera instantánea por la gravedad de las heridas. En el lugar se encuentran varios indicios balísticos de arma calibre 9 milímetros. Que fue lo que utilizaron las personas que victimaron a esta persona al interior de su vehículo. El crimen se registró la noche del martes 17 de octubre. Según versiones de la gente, quien no habló ante las cámaras, indican que el occiso de aproximadamente 25 años habría sido interceptado por dos individuos que andaban en motocicleta. Desembarcan del vehículo y realizan varias detonaciones de arma de fuego a la víctima. El segundo crimen ocurrió en la ciudad de Huaquillas. Allí era asesinado Jefferson Calderón Maldonado, de aproximadamente 30 años, que fue sorprendido por sus verdugos cuando se movilizaba en su vehículo por el barrio Ecuador. Varias personas dan alcance al vehículo a bordo de otro vehículo, paran la marcha de este vehículo y proceden a realizarle varias detonaciones de arma de fuego. Una mujer que lo acompañaba resultó ilesa, por lo que una vez huyeron los sicarios, esta procedió a llamar a la policía y a las unidades de socorro, quienes solo comprobaron la muerte del sujeto. Se conoció que los dos victimados tienen antecedentes penales por tráfico de combustible y delito de robo. Marta Contento, TC Televisión. 7:41 minutos. Un camionero y su ayudante fueron secuestrados en Saquisilí, Cotopaxi. Posteriormente fueron liberados en Quito. Por su rescate pedían, adivinen, $10,000. 7:42. Este es el momento en el que los agentes de la unidad antisecuestros ingresan a la casa ubicada en el norte de Quito, donde los delincuentes tenían a sus víctimas. ¿Hace qué tiempo les dejaron aquí? Trabajos de inteligencia permitieron ubicar el lugar donde los tenían atados de pies y manos y desde donde grabaron los videos pidiendo $10,000 para liberarlos. Los secuestraron en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, y los encontraron en el Comité del Pueblo. Procedió conjuntamente con el Grupo de Intervención y Rescate a hacer un allanamiento en el sector del Comité del Pueblo, logrando la liberación sanas y salvas de las 2 personas y la detención de 3 personas. Estamos devolviendo la vida y la libertad de esas personas. Muchas gracias, policías. 3 de los miembros de la organización fueron detenidos, entre ellos un menor de edad, los que fingieron contratar los servicios del transportista para luego retenerlo contra su voluntad. Ante la negociación con sus familiares enviaban fotografías bastante agresivas en las cuales se veía a los sujetos con lo que aparentaba ser sangre y obviamente armas blancas en sus cuellos. En el barrio están sorprendidos, jamás imaginaron que los amables vecinos pertenecían en realidad a una banda dedicada al secuestro extorsivo. Tenían a 2 personas secuestradas y vino el operativo como más o menos 20 policías a rescatar a las personas. Aquí es un barrio de solamente familia y a nosotros nos llegó esa conmoción pues el día de ayer y habían sido 2 personas a las que les habían tenido secuestradas. En lo que va del año, la unidad antisecuestros ha ejecutado 83 operativos que han permitido la liberación de 102 secuestrados y la detención de 204 secuestradores. La policía recomienda denunciar el hecho lo antes posible para actuar de inmediato. Fernando Escurra, TC Televisión. Israel aportó pruebas para demostrar que el bombardeo al hospital de Gaza fue por un cohete terrorista fallido, disparado desde la misma franja. Una hipótesis que respaldó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante su visita a ese país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el grupo terrorista palestino Hamas, luego de que sus islamistas irrumpieran en territorio israelí el pasado 7 de octubre, matando a más de 1.400 judíos.
Reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu, Biden apoyó la versión de las autoridades israelíes que acusan a combatientes palestinos del bombardeo que causó la víspera cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza. Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y a tenor de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo y no de ustedes. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, afirmó que un ataque aéreo israelí causó la destrucción y cientos de muertos, pero el ejército israelí negó su implicación y culpó a un cohete fallido de la Yihad Islámica Palestina, otro grupo terrorista que opera en el enclave. Sin embargo, esta organización también rechazó la responsabilidad, aunque las fuerzas de defensa de Israel compartieron este miércoles un audio de terroristas de Hamás hablando del ataque con cohetes que alcanzó el centro médico. En el audio, los terroristas de Hamás reconocen que los restos del cohete son piezas locales y no metralla israelí. Israel niega que se produjera una masacre, asegura que el edificio no está destruido y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura. Pero en el sitio, los palestinos de Gaza afirman que siguen encontrando cadáveres en medio de los escombros. Además de pacientes, en el lugar se encontraban cientos de personas desplazadas internamente por la guerra. Vinimos al hospital por el miedo y los bombardeos. Sentimos el impacto de un cohete y todo el lugar fue bombardeado. Después fuimos a lugares cercanos. Había cuerpos hechos pedazos, ancianos, niños y mujeres. Empezamos a sacar los cuerpos fuera para que se los llevaran las ambulancias. Los países árabes han culpado casi universalmente a Israel del ataque en el hospital, ya sea directamente o a través de los medios de comunicación estatales, incluidos Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran entre los pocos países de la región con los que Israel mantiene relaciones diplomáticas. Pamela Montilla, TC Televisión. Egipto abrió el paso fronterizo de Rafah, el único cruce hacia la Franja de Gaza no controlado por Israel, para permitir la entrada de 20 camiones con ayuda humanitaria a la población palestina. Israel anunció este miércoles que autorizará el envío de comida, agua y remedios desde Egipto a la Franja de Gaza, que el Estado hebreo bloqueó en respuesta al letal ataque lanzado el 7 de octubre pasado desde el enclave palestino por el movimiento islamista Hamás. Ante el pedido del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Israel no frustrará el envío de ayuda humanitaria vía Egipto, indicó el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, agregando que la autorización valdrá en la medida en que el aprovisionamiento no llegue a Hamás, que gobierna Gaza. Israel precisó que no autorizará la entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino desde su territorio hasta que Hamás libere a los rehenes capturados en la incursión. Netanyahu se reunió este miércoles en Tel Aviv con Joe Biden, quien afirmó que la liberación de los secuestrados es su mayor prioridad. Aquellos que viven en el limbo esperando desesperadamente saber el destino de un ser querido, especialmente a las familias de los rehenes, no están solos. Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están siendo mantenidos cautivos por Hamás. Las autoridades israelíes aseguran que 199 personas fueron capturadas durante la incursión de Hamás en su territorio, pero el movimiento islamista afirma que son 250. El gobierno turco ya ha comenzado a hablar con el ala política de Hamás para conseguir la liberación de los secuestrados. Nuestros esfuerzos continúan, especialmente por la liberación de extranjeros, civiles y niños. Las familias viven en angustia ya que Hamás ha informado que varios de los rehenes han muerto y el ejército israelí indicó el sábado que encontró cadáveres de algunos rehenes durante incursiones en la Franja de Gaza. Por otro lado, Biden también dijo que pedirá al Congreso un paquete de ayuda sin precedentes para Israel, de asistencia militar. El presidente estadounidense afirmó que la guerra actual, desencadenada por el letal ataque de Hamás contra Israel, reforzaba su apoyo hacia una solución de dos estados, uno israelí y otro palestino. Pamela Montilla, TC Televisión. Y las sedes de las embajadas de Israel y los Estados Unidos en Buenos Aires fueron evacuadas este miércoles tras recibir amenazas de bomba, informaron fuentes policiales. En el caso de la sede israelí, la amenaza llegó por correo electrónico. La estadounidense en el elegante barrio de Palermo también fue amenazada, por lo que se procedió a una evacuación preventiva. Argentina tiene la comunidad judía más numerosa de América Latina, con más de 250.000 personas.
Información en datos o datos informativos. Correcto, mi querido Vito. 8:05 minutos, 8:05 minutos. Atención porque, oiga, lamentablemente 2 ciudadanos colombianos fallecieron en un accidente de tránsito al ser impactada la moto en la que se movilizaban en la provincia de El Oro. 8:06. Sobre la calzada quedaron los cuerpos sin vida de 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes sufrieron un accidente de tránsito cuando se movilizaban en una motocicleta. Que es una pérdida de carril y un estrellamiento. Producto del accidente, las 2 personas salen proyectadas hacia la calzada, lo cual la gravedad de los golpes les ocasiona la muerte. El siniestro se registró en la vía Santa Rosa Machala, a la altura de la parroquia El Retiro. Según se indicó, las víctimas habrían sido impactadas por un vehículo que luego del percance se dio a la fuga. El tercer vehículo existió, pero se desconoce nombres, características, porque ya cuando llegamos al lugar de los hechos no había nada. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Fernando Mejía y Juan Camilo Gómez, de 26 y 25 años respectivamente. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron el procedimiento en el sitio e iniciaron las investigaciones para tener pistas del responsable. Toda esa información que hemos obtenido aquí en el lugar, huella de arrastre y la posición de los cuerpos, y tanto como la motocicleta, que es vestigio, todo pasarán a la cadena de custodia. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados hasta el centro forense para que se les practique la necropsia de ley. Sin embargo, hasta el cierre de la nota, ningún familiar habría llegado para hacerse cargo de los trámites. Marta Contento, TC Televisión. 8:07 minutos y atención porque un carro se volcó la madrugada de hoy en el norte de Guayaquil por Sauces 8. Ahí está, vea, llantas arriba, panza arriba el carro. En Sauces 8, una persona con golpes y heridas como resultado. Al parecer el automóvil era conducido por una persona en estado de embriaguez, así se dice. Quien se percató, vea, ahí está, los trabajadores de arreglos de calles están realizando en el sector algunas obras. No se percató de esas obras que se están realizando, pero aquí el tema es el estado de embriaguez que habría incidido en el percance. Llegaron paramédicos, agentes de tránsito, y en las próximas horas estará listo seguramente el parte de este accidente. 8:08. Vamos a Quito, señoras y señores, vamos a la capital de la República. Gustavo Alexis Jaramillo, el chulla de la ciudad, revisa una situación que tiene que ver con una vía que podría ser quizás declarada en estado de emergencia, o piden la emergencia para esa vía. Adelante, Gustavo, con el informe. 8:08. Mauricio, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos acá sobre la avenida Simón Bolívar, acá en esta parte de la capital, donde la ciudadanía y conductores principalmente se encuentran preocupados ante los constantes accidentes de tránsito que se vienen registrando en esta importante arteria vial de la capital. Según tenemos entendido, entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2023, en esta avenida Simón Bolívar se han registrado ya 253 accidentes de tránsito que dejaron lamentablemente 24 fallecidos y 183 heridos. Pero como tú bien lo anunciaste, la Secretaría de Movilidad, en conjunto de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ahí estamos viendo ya algunos videos de lo que se viene registrando durante todo el año acá en esta parte de la capital. Pero como bien lo anunciaba, la AMT, en conjunto de la Secretaría de Movilidad acá en Quito, ya vienen trabajando en estrategias para reducir estos índices que realmente vienen preocupando. Y por eso me encuentro en este momento con Alex Pérez, secretario de Movilidad del municipio de Quito, para que nos informe un poquito qué son esas estrategias, cuáles son esas estrategias para reducir estos lamentables índices que se vienen registrando en esta parte de la capital. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, nosotros como en sector de movilidad en general, en Empresa Municipal de Obras Públicas, Agencia Metropolitana de Tránsito, Secretaría de Movilidad, lo que hemos buscado es buscar acciones inmediatas que puedan incentivar la reducción de siniestros de tránsito en la vía. En este caso, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha reforzado su presencia. Hemos generado primero presencia de patrulleros, de agentes
civiles a lo largo de toda la Simón Bolívar. Adicionalmente, lo que estamos trabajando es en controles tanto disuasivos como sancionatorios de los diferentes factores de riesgo, de exceso de velocidad, de conducción bajo efectos del alcohol o de distracción. Y estamos, así como estamos el día de hoy haciendo un control más preventivo de documentos, estamos con una presencia permanente en diferentes partes de la Simón Bolívar. Aquí sí llamar a la ciudadanía a que tengamos una corresponsabilidad. Hemos estado aquí en la mañana y algunos conductores es ¿por qué me controlan a mí? ¿Por qué no controlan al resto? Y aquí saber que tenemos que controlar a todos, que todos están bajo la lupa de cumplir las leyes de tránsito. Estamos haciendo controles disuasivos, van a haber controles sancionatorios por exceso de velocidad. ¿Qué significa el tema de declaratoria de emergencia a esta avenida? ¿Qué implicaría esa declaratoria de emergencia? Lo estamos analizando conjuntamente con el concejal que tuvo esta iniciativa. Estamos conversando, estamos viendo cuál sería la mejor opción para reducir los siniestros. La declaratoria de emergencia tiene un marco legal, habría que ver las causales y cómo se implementaría esta declaratoria de emergencia, pero lo que más bien nosotros buscamos es que fuera de que se declare o no se declare la emergencia, seguir trabajando, seguir con presencia de las entidades de movilidad para reducir. Este fin de mes nosotros ya nos entregan la auditoría de seguridad vial que se ha hecho por 3 meses para revisar temas de infraestructura, señalización, cómo fue diseñada la vía, y habrán acciones inmediatas, habrán acciones a mediano y largo plazo y acciones ya mucho más allá. Definitivamente. Muchísimas gracias, secretario, por este importante informe en cuanto a lo que se viene trabajando. Es importante mencionar, vamos a ver si nos acercamos un poquito a la ciudadanía. Mi señor, muy buenos días. Oiga, existe mucha preocupación en cuanto a los accidentes de tránsito que se registran acá en la Simón Bolívar. Sí, hay preocupación, el exceso de velocidad. ¿Qué importantes son estos operativos? Sí, son muy buenos para que se mantenga un control de la velocidad para todas las personas. Ahí está la opinión ciudadana en cuanto a estos operativos y por supuesto a estas acciones que vienen llevando a cabo las autoridades en diferentes instituciones de acá de Quito. Compañeros, continúen ustedes con más información en estudios cuando son 8 de la mañana con 12 minutos. Gisela, muy buenos días. El director del ISPOL, Renato González, dio a conocer el proyecto de construcción de 3 hospitales para la Policía Nacional. Uno en Tambillo, en el sur de Quito, que contará con un equipo molecular para el tratamiento contra el cáncer. Veamos. Con una inversión que supera los $300 millones, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional busca generar un proyecto de beneficio para la salud de sus afiliados y también para el pueblo ecuatoriano. Renato González, director de esta institución, señaló que para los próximos años, parte del dinero que se recupere producto del desfalco que sufrió la institución de la Seguridad Social de la Policía Nacional será reinvertida en la construcción de 3 hospitales. Uno de ellos, un complejo hospitalario que contará con un acelerador de protones, equipamiento único en la región para la lucha contra el cáncer. Se requiere la colaboración de la academia, del ámbito investigativo, inclusive de quienes ya tienen experiencia en la lucha oncológica, que es Solca, para que podamos unir esfuerzos. La Seguridad Social de la Policía Nacional tiene previsto construir 3 hospitales en todo el territorio nacional, con una inversión de 250 millones para el complejo hospitalario y otros 70 millones para los 2 hospitales básicos, de los cuales uno estará ubicado entre las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, y por otra parte el segundo se ubicará al sur del país. 100 para el bienestar del miembro policial. Siempre se necesita aquí más hospitales, más médicos preparados. El complejo hospitalario, que es objetivo primordial del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional, estará ubicado en el sector de Tambillo, en un complejo de más de 20 hectáreas de terreno. Tendrán que atenderse ahí los asegurados del IES, los asegurados del ISPA, los asegurados del Ministerio de Salud Pública, los pacientes privados que quieran recibir atención. De la misma manera, se buscará generar nexos internacionales para poder brindar esta asistencia médica y convertir al Ecuador en un lugar como destino turístico médico en la región. Daniel Borja, TC Televisión. Vamos a esta hora con José Luis Calderón. Está en las calles 6 de marzo y El Oro. Esto es el barrio Centenario, sí. Problemas de adoquinado que está generando molestias a los conductores y peatones también. José Luis, cuéntanos, buen día. Así es, Andrés, es una zona patrimonial de Guayaquil, un sector que resguarda un patrimonio, el reconocido barrio
del Centenario, precisamente daños. Estamos aquí para reportar sobre daños en el mobiliario público, el desprendimiento de adoquín en varios tramos de la calle 6 de Marzo y El Oro, tal como tú describiste, y que pone en riesgo la conducción, el paso de automotores, pero principalmente también expone la integridad física de los peatones y de quienes residen en este sector del barrio del Centenario, en las calles 6 de Marzo y El Oro. Un morador, su nombre, señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Danilo Antepara. ¿Cuál es la problemática aquí, este desprendimiento de adoquín que no es sometido a reparación? ¿Han ustedes reportado sobre este tema? Sí, lastimosamente es el tráfico, por el tráfico mismo que pasan carros, vehículos a cada momento, entonces no le da mantenimiento a esto y esto ocurre mes a mes. Y en las noches, obviamente, los camiones que vienen a hacer pues su debido recolección de basuras es demasiado pesado y va dañando todo esto. Entonces, esto es una avenida muy principal en la cual esto ocurre mes a mes. Aparte que es una afectación a lo que es considerado un barrio tradicional, un barrio patrimonial de Guayaquil. Señora, su nombre, por favor. Ana Palacios. La integridad también de ustedes está expuesta al momento que salen de sus casas y por maniobrar un conductor puede atropellar a los peatones o a quienes habitan aquí en este sector. Señora, descríbame ampliando. Exactamente, es terrible el tráfico, más que todo en horas picos. En horas picos el tráfico es terrible, señor, y mire los adoquines en las condiciones que se encuentran. Ya esto es siempre, no es ahora, es siempre. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Es la voz de los moradores de las calles 6 de Marzo y El Oro, el tradicional barrio del Centenario en el sur de Guayaquil. Hay afectación en el mobiliario público, el desprendimiento del adoquín colocado en este lugar ya hace varios años en un proceso que entró en un proceso de regeneración urbana, y la afectación está en varios tramos aquí de la calle 6 de Marzo, precisamente en 6 de Marzo y El Oro. Es una afectación de varios tramos. Urge una inmediata intervención y principalmente porque este es, y reiteramos, una zona de preservación patrimonial y debe estar debidamente reparado cualquier situación que atente contra el ornato público y sobre todo la seguridad, principalmente la seguridad de visitantes y de quienes residen en este sitio. Vamos con ustedes, continúan con más información. Adelante, muy buenos días. Problema serio que debe corregirse a tiempo. Gracias, José Luis, por el reporte. Como en otras intersecciones donde está adoquinadas las calles y no se le ha dado el debido mantenimiento. Cables colgados en los postes y tirados en la calle provoca malestar también en los transeúntes del sector de La Machala, en el norte de Quito. Esto es un constante peligro, pues pueden ocasionar heridos. Así es, amigos televidentes, compañeros en estudios, nosotros nos encontramos acá en el norte de la capital, para ser preciso, entre las calles Flavio Alfaro y Machala. Situación preocupante, fotografías y videos, ubicación GPS, nuestros números de teléfono de denuncia nos traen a este punto. Como ustedes pueden apreciar, unos verdaderos tallarines se han convertido este tendido de tanto de telefonía, internet y otros servicios que utilizan los postes. La gente, la ciudadanía se muestra tremendamente preocupado. Vamos a tener las declaraciones de la gente. Caballero, muy buenos días. Coméntenos una situación bastante preocupante, el tema de los tallarines y eso. Acá vamos a intentarnos, un poquito complicado abordar aquí a la gente. La ciudadanía se ha mostrado. Vamos a seguir caminando por esta parte, como usted, prácticamente, permítame por acá. Imágenes acá, mi compañero Hugo, que nos permita. Mire, prácticamente nosotros podemos tocar acá los cables. Esta parte de acá también están, mire, por doquier los cables de tendido. No sabemos si es de telefonía, de servicio de internet, pero esta es la situación que preocupa. Un poco más acá abajo podemos ver y apreciar cómo es la situación. Si seguimos caminando, seguimos mostrando en imágenes, esta es la denuncia ciudadana. Incluso acá se puede ver los verdaderos tallarines, acá un poco más y nos falta, mire, a pocos metros. Prácticamente la gente puede tocar y este es el temor de la ciudadanía que pide, exige que esto sea, se tome una solución para evitar cualquier tipo de inconveniente, como ustedes pueden apreciar ahí. Básicamente están los famosos tallarines dejados ahí, botados los cables de tendido. Esto es una preocupación que genera a la ciudadanía. Muy buenos días, Damita. Coméntenos, cualquier tipo de inconveniente se puede generar acá con este tema de los cables, que están a vista y paciencia. Buenos días. Buenos días.
Claro, es de bastante molestia porque imagínese, a veces uno se baja la carrera y hay tremendas caídas. Y algunos niños ya se han enredado ahí. Y encima de eso y está a pocos metros de los basureros y mire, no son capaces de coger y poner ahí los que hacen mantenimiento también, el EMAP. Es un completo desorden lo que se puede ver ahí. Y encima de eso lo del Claro, lo de Andinatel, ni siquiera les interesa venir a arreglar las líneas, los cables están feísimos ahí. ¿Ya han hecho de pronto la solicitud del pedido como moradores de estos espacios para que se tomen soluciones sobre este problema? Sí, yo a lo menos he ido Importante también, seguido a las operadoras para que... Sí, yo personalmente he ido acá abajo. ¿Qué les han dicho? Que ya está en el informe, pero hasta ahora nada. ¿Cuál sería el pedido y la exigencia, aprovechando que estamos en esta transmisión en vivo para todo el país? O sea, que tomen cartas en el asunto, que vengan y arreglen, porque encima de eso está bien bajito. Si usted mira cómo está ahí los cables. O sea, que se pongan un poquito de interés en esto y que arreglen. Claro, prácticamente se lo puede tocar, ¿no? Sí. Y más, usted sabe que aquí hay cerquitas escuelitas. No esperemos que pase algún accidente más para que esto empiecen a arreglar. Eso es. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Es el pedido de la colectividad, quienes se muestran muy preocupadas, como ellos acaban de mencionar, los chicos. Ya se han registrado problemas con estudiantes, jóvenes, niños, quienes se han tomado por sorpresa. Y miren, prácticamente como decía la ciudadana acá, se pueden topar los cables. Nosotros nos despedimos en medio de estos tallarines. Mire, en medio de estos tallarines que no se sabe de qué servicio es. Compañeros en estudios, muy buenos días. Nos despedimos así, en medio de estos tallarines. Desorden, abuso y riesgos también en esa zona. Gracias, Cristian, por el reporte. Otros temas. En Ecuador se celebra y produce cine de suspenso y terror. Y del 23 al 31 de octubre, 4 ciudades del país podrán disfrutar de un festival dedicado a este género. Caronte es el nombre del Festival Internacional de Cine de Horror que embarcará a los amantes del cine en un viaje a través del terror, lo macabro y lo bizarro en varias ciudades de Ecuador. Uno puede creer que no hay terror ecuatoriano, que no hay películas de terror, y efectivamente sí las hay. La más emblemática quizás puede ser La Dama Tapada de Josué Miranda del 2018, pero antes de eso el Ecuador, Guayaquil, Quito y algunas ciudades vienen produciendo cine de terror. Del 23 al 31 de octubre se proyectarán de manera simultánea en las cinematecas de las Casas de la Cultura en Guayaquil, Quito, Portoviejo y Cuenca. Películas de directores como Josué Miranda, Diego Bastida Sea, Diego Ortuño, Andrei Hiperborey, Jaime Rosero, Javier Jácome, entre otros. Además, también vamos a contar con la sede de la Asociación Humboldt en Quito, quienes han colaborado enormemente con el festival. Y bueno, aparte de esto, también vamos a contar con algunas salas alternativas. Por ejemplo, Gato Naranja, que es una sala alternativa, improvisada. También contamos con Casa Grande, por ejemplo, la Universidad Casa Grande y la Universidad Católica, donde se pasarían algunas películas de estas. Pero el festival también incluirá otras actividades como un concurso internacional de cortometrajes en el que ya están inscritas 25 propuestas, así como charlas sobre la psicología del terror, efectos especiales, animatronics y otros temas vinculados con este popular y cautivante género del cine. Lucero Llanos, TC Televisión.